Al vuelo es un proceso creativo, el resultado de un proceso creativo muy largo, más de 3 años, y hubo un día en el que yo estaba trabajando en otro proyecto y se me dio por preguntarle a mi papá si tenía por casualidad alguna postal o algo donde yo pudiera leer la letra de mi abuelo. Porque justamente estaba trabajando en un proyecto de memoria histórica. Y al preguntarle esto, mi papá me dijo que no tenía una postal, que tenía una caja llena de cartas. Ante esto, claro, imagínense, ¿no? La emoción, porque ya de por sí encontrar esa caja para mí ya suponía un regalo, pero es que encima cuando las empecé a leer, porque él me las compartió, empecé a descubrir un mundo que explicarlo siempre se va a quedar corto. Empecé a descubrir la escritura de mi abuelo, la forma de expresarse que él tenía, la poesía sin querer, le llamo yo, porque es una forma de expresarse desde lo más natural, incluso desde lo más auténtico, y creaba poesía. Bueno, para mí leerlo fue... todavía me cuesta explicarlo. Entonces, al descubrir este material, enseguida pensé, esto tiene que ser una obra, esto tiene que convertirse en una obra. No sabía qué, cómo, entonces lo primero que hice fue digitalizar todas esas cartas. Eran unas cartas que estuvieron guardadas mucho tiempo, la tinta evidentemente empezaba a desgastarse, entonces para mí era como indispensable preservar ese material primero, y a partir de ahí empezaron a surgir textos donde yo jugaba un poco a ser mi abuelo, digamos, a continuar esas cartas. Desde, a partir de una frase que él había escrito, yo escribía todo ese mundo que me imaginaba, ¿no? Pero claro, leyendo tanto material de él, y inconscientemente, esto me di cuenta tiempo después, siendo yo también emigrante, de familia emigrante, de padres emigrantes, de abuelos emigrantes, había un código y un sentimiento muy común que me hacía entrar muy fácil en esa forma de sentir. Evidentemente salvando las distancias, porque mi emigración fue totalmente diferente, pero en la esencia era muy familiar todo eso. Jugaba a escribir o sea, a retratar este mundo, y poco a poco surgieron unos códigos y unas imágenes que decía, la obra va por aquí. Pero siempre estuve muy centrada en la historia de mi abuelo y en las cartas, hasta que poco a poco, en las primeras sesiones de coaching que hice con Alejandra, que fueron maravillosas, fui descubriendo que la historia iba sobre este personaje, pero hablaba muchísimo del personaje de Macarena, la persona que encuentra las cartas. ¿Qué le pasa a esa persona cuando encuentra las cartas? Entonces empezamos a improvisar desde ahí, y surgían un montón de universos y preguntas, y entonces la obra empezó a hablar de muchas cosas más. La obra empezó a hablar sobre la infancia, es un homenaje a los niños y niñas y a su mundo tan auténtico, tan real. Es un homenaje a ese intento por preservar su universo a pesar de los 1000 estímulos y 1000 indicaciones de los adultos que pretenden a veces llevarnos por otro lado, desde un sitio lo más honesto posible, ¿no? Conectando con esa niña mía. Y a partir de ahí me di cuenta que también el vuelo era un retrato familiar, de cualquier familia. O sea, insisto, esta historia está basada en estas cartas de mi abuelo, pero el que vemos en escena es el abuelo. Es el abuelo de cualquiera de nosotros y nosotras que ve en esa figura una historia, un pasado que evidentemente cargamos en el mejor sentido de la palabra, como esa memoria genética que tenemos, ¿no? De todo lo que vivieron ellos y ellas. A partir de ahí se despertaron un montón de preguntas. ¿Qué pasa con esa familia que nos contiene, nos ama y desde el amor profundo nos quiere hacer evitar el dolor? Cómo transitar esos espacios, y a partir de ahí cómo se abre un mundo de historias y anécdotas de este personaje, Macarena, el personaje principal de esta obra, que va descubriendo por qué ella es así, por qué somos así.
esto es una gran pregunta, yo no tengo la respuesta, pero en la obra intento vivir esta evolución de este personaje que va descubriendo por qué ella es así. Y obviamente es un unipersonal. Al ser un unipersonal hay un trabajo muy intenso por habitar cada uno de los personajes y empatizar muchísimo con cada uno de ellos y entender por qué cada uno de ellos hace lo que hace, no juzgar a ninguno, y al mismo tiempo hay un retrato muy, ¿cómo sería la palabra? Pretende ser un retrato muy genuino de esas torpezas, grandes torpezas de los vínculos familiares. Obviamente aparece la comedia tierna, aparecen situaciones que a mí me divierten mucho interpretar y espero que el público también las viva así. Y en resumen, este viaje que hace esta obra pretende ser una revisión de estos vínculos, pero también entender qué es el recuerdo, o preguntarnos qué es el recuerdo. Una de las preguntas que yo tenía apuntada en mi libreta desde que empecé este proceso creativo fue: ¿es posible tener el recuerdo de alguien sin haber coincidido en el tiempo con ese alguien? O habiendo coincidido en el tiempo pero no teniendo un recuerdo consciente. Porque este personaje, había una de las escenas que al final no está en la obra, pero era muy curiosa y me ayudó mucho en el proceso, que es que muchas veces nos hablan de esa persona que no conocimos, ¿no? Nos hablan y nos cuentan anécdotas y nos dicen cómo era: tu abuelo era un fuera de serie, tu abuelo era increíble, tu abuelo era... ¡Buah! Si vieras cómo era tu abuelo. Uf. ¿Tu abuelo? Bueno, tu abuelo era increíble. Tu abuelo, no sabes lo que hacía tu abuelo. Y pam, y te cuentan. Y vos lo vivís como una película. O sea, es muy interesante lo que te cuentan y te encantaría estar en esa película, pero como no la viviste, no podés construir un recuerdo desde ahí. Construís una imagen recreada por otros, pero Macarena consigue crear un recuerdo de una manera distinta, de una manera totalmente inesperada. Y de eso va la obra también, del encontrarnos de verdad. Y eso, invitarlos a todos y a todas, del 19 al 23 de enero en Sala Fénix, ya están las entradas disponibles. Y por otra parte, dar las gracias a todos y todas las que colaboraron en el proceso. Principalmente a Alejandra Jiménez Cascón, que es la persona que desde el primer momento en el que hice un taller con ella de escritura para actores, hasta el día en que conté con ella para el proceso de esta obra en concreto, y su coaching actoral, pero es su abrazo eterno. Siempre digo, Alejandra es increíble como todo. Y estoy tan agradecida de contar con ella porque no solo hizo su trabajo, sino que me acompañó y me acompaña un montón en este proceso que inevitablemente es muy personal, como todos los procesos, pero en este caso fue recibí sus indicaciones y su propuesta con muchísimo amor siempre, y casi que estaba conmigo viviéndolo. Así que Alejandra, por supuesto, la primera. También quería dar las gracias a Esther González y Vicky Bloom, que son las que se ocuparon de esta parte musical, donde hay unos momentos en la obra que contamos con música original, y bueno, hicieron una maravilla increíble de la que estoy súper orgullosa y súper feliz. Quiero dar las gracias a Josep Tobella por la foto del cartel y por la sesión hermosa que hicimos de material fotográfico para esta obra, a Miguel Ángel Verastegui, que fue quien me ayudó con las imágenes de tráiler y que me ayudó a recolectar todo este material para también darle salida en la parte gráfica, y a Marco Yalabarder, que me ayuda con todo este tema del audiovisual, pero bueno, sobre todo en esta digitalización de las cartas y cómo traerlas a escena. O sea que evidentemente sin toda esta gente no podría haberlo hecho. Y por supuesto a la Sala Fénix, porque estoy feliz de formar parte de este ciclo de memoria histórica, porque
confiaron en este proyecto, en este texto. Digo proyecto porque en el momento en que nos encontramos aún hablábamos de proyecto, ahora ya es una obra. Y gracias a ellos por darme este espacio, ¿no?, para ensayos, que obviamente para cualquiera de nosotras que esté en un proceso creativo, contar con un teatro para poder crear es impagable. Así que a todos ellos y ellas, infinitas gracias. Al vuelo del 19 al 23 de enero en Sala Fénix.